Eh, ¿El borde no se tomaba? Sí, el borde se tomó porque era un mayor o igual la condición. Ah, este. Entonces, cuando tenemos la condición de ser mayor o igual o menor o igual, se incluye el borde. Y cuando es mayor estricto o menor estricto, no se incluye. Por ejemplo, si consideramos la misma función que teníamos, pero modificándola un poco, piensen en lo siguiente. F de x, y igual a 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 4, ¿cierto? Así la función. Entonces, ¿cuál sería la condición que tenemos que pedirle a esta expresión que está dentro de la raíz para que mi función no se indetermine? Que no se haga negativa, pero pues como arriba tenemos otro número, sería también que no sea cero, ¿no? Entonces, sí, o sea, primero que todo, como está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que cero esta expresión. Mayor o igual que cero, pero cero no puede ser tampoco porque como esa expresión está en el denominador de la fracción, sabemos que no podemos dividir entre cero, que es una indeterminación. Entonces, en este caso, la condición es estrictamente positiva. ¿Listo? Pero miren que la expresión es igual a la que teníamos antes. O sea, si yo trabajo en lugar de esa desigualdad coloco un igual, encuentro la frontera, que ya vimos que es una circunferencia de radio 2 centro en el origen, y en ese caso, pues, no podría incluir el borde, porque el borde genera problemas, ¿no? Es decir, permítame el gráfico aquí rápidamente eso. Entonces sería así. Más o menos listo. Ya hemos dicho que era el exterior, ¿no? Pero en ese caso, de esta modificación que hice, el borde no puede ir. ¿Sí? Por ejemplo, este punto aquí, 2,0 está en el borde, pero no lo puedo hablar en esta función. ¿Por qué? Porque aquí me haría raíz de 0 y me quedaría un 1 sobre 0, ¿no? Entonces, en este caso yo tendría que puntear esto aquí para indicar que el borde no, ya que la condición fue con un mayor estricto. ¿Listo? ¿Sí responde eso la pregunta del compañero? Sí, profe. Pero ¿cómo escribiríamos eso en notación? Por ejemplo, el ejercicio anterior y este también, ¿cómo lo escribiríamos en la notación que usted nos enseñó de R2? Muy bien, esa pregunta es apropiada. Entonces, ¿cómo escribo el dominio nomás? Entonces, el dominio de una función se escribe así. Abro corchetes, ¿sí? Y escribo es el conjunto de los pares ordenados X, Y, ¿sí? Que pertenecen a R2. Primero escribo eso, ¿no? ¿De dónde son los pares ordenados? ¿De qué conjunto numérico? Entonces digo, los del plano, ¿sí? Y coloco dos punticos y coloco la condición, tales que X cuadrado más Y cuadrado menos 4 sea mayor o igual que 0, por ejemplo. Y cierro corchete. Todavía no hay que hacer casi nada, solo escribir eso. Eso para el ejemplo anterior. Y para el que hicimos ahorita la modificación, tendría que Profesor, escribir una pregunta, ¿eso que está ahí dentro de entre la X y la R es un igual? esto, es un símbolo de pertenece. Es una E como al revés. Ah, no, es una E No, normal. no, no, sí, el después del R al cuadrado. Ah, estos son dos puntos. Ah, O también puedo decir, si quieren, puedo sustituir esos dos puntos y decir, en lugar de eso, escribir ahí, bueno, que no hay espacio, pero tales que son los X y en R2, tales que, sí, satisfacen esa condición. Es lo mismo escribir tales que o escribir dos punticos. Bien, esa sería la notación, digamos, matemática para referirnos a ese dominio. Y este sería el gráfico del dominio ya. Si nos piden graficar el dominio, pues hago esta gráfica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, eso por una parte. Claro, hay otras funciones.
Podemos ver otro caso, sí. Profe, pero no escribió el dominio de la función. Sí, el dominio es este, mire. No, el del 1 sobre la raíz. Es ese que está aquí porque coloqué mayor estricto aquí. Ah, ya. Porque Y es casi pero lo mismo, pues. para el anterior entonces Ah, sería el mismo, solo que sería mayor igual, ¿no? eso, Ah, mayor listo. igual. Exacto. De resto no cambia nada. Bien. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre las funciones de dos variables? Ya tenemos la notación, ya sabemos el dominio, dónde es. Sí, aquí nos presentan otros ejemplos. Dice ejemplo 1. Entonces aparece esta función y aparece dividido entre x. Se puede analizar, sí. Claro, miren. Pongamos otro que no está en el libro. Por ejemplo, pensemos en esta función f de xy igual a 1 sobre x menos y. Ustedes pueden decir, ¿cuál es el dominio de la función? O si me dicen cuál es el dominio de la función, yo simplemente puedo decir, no, pues el dominio de la función es cuál. ¿Qué dirían ustedes aquí? El dominio de la función es igual a, abro corchete, conjunto de los pares x, y pertenecientes a R2, ¿cierto? Tales que, ¿cuál sería la condición para x y y para poder evaluar la función ahí? Que sea diferente de 0, profe. Eso, entonces tengo que pedir que x menos y sea distinto de 0. Muy bien que usted usó esa notación, distinto, ¿sí? O lo que es lo mismo, para que x menos y sea distinto de 0, lo mismo decir Que X y Y sean distintos, ¿no? que x y y sean distintos, ¿cierto? También podemos usar eso. Ahora, escribir el dominio es sencillo, ¿cierto? Y si me dicen grafíquelo, entonces ¿cómo grafico? Dicen ustedes. Ahí sí nos cortan o qué, o no. Entonces hacemos lo mismo que antes, ¿cierto? O sea, nosotros decimos, bueno, la condición es que x sea distinto de y. Bien. Pero esta condición define una región en el plano cartesiano, ¿cierto? El mayor, el menor, el distinto, esos tres símbolos definen regiones en el plano. Y esas regiones tienen una frontera, ¿sí? Entonces yo hago aquí el plano, el eje Y, eje X. Entonces esta condición define una región que tiene una frontera. Entonces primero encuentro la frontera. ¿Cómo dijimos que encontramos la frontera? Sustituimos el símbolo que está aquí por un igual. Entonces primero trabajo con X igual a Y. O lo mismo, Y igual a X. Convierto lo que sea que esté ahí en un igual para encontrar la frontera. Entonces, ¿cómo grafico esto? Y igual a X, ¿qué es? Es una recta de pendiente 1. Es una recta de pendiente 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces simplemente trazo aquí la recta de color rojo. Eso es Y igual a X. Y igual a X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en todo punto que esté sobre la recta, todo punto que esté aquí, pues la coordenada X y la Y son iguales. Por ejemplo, yo podría decir este punto es el punto de coordenadas 1, 1, este es el punto de coordenadas 3, 3, ¿cierto? Todo punto que esté sobre la recta, pues satisface que Y es igual a X. Bien. Entonces, si yo escojo un punto que no esté sobre la recta, pues ese punto va a estar en el dominio, ¿sí o no? O sea que este punto, aquí ya Y no es igual a X. Está por fuera de la recta. O este punto de aquí tampoco está en la recta, entonces Y es distinto de X. Aquí Y es distinto de X. Este punto tiene coordenada X, Y, donde Y es distinto de X. Conclusión, ¿cuál va a ser el dominio? Todo el plano, excepto que esa recta roja. O sea, excepto esa recta roja. Porque ahí justamente en esa franja es donde ocurre que Y es igual a X. Entonces, puedo usar colores, ¿sí? Digo, el dominio lo voy a pintar de color negro aquí y va a ser todos los puntos del plano excepto pues esa línea roja.
¿Listo? Este es otro caso. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Sobre el dominio. ¿Estamos ok? Profe, Profe, si lo que estamos garantizando es que el denominador no se haga cero, entonces ese valor no existe, hay como un salto ahí, ¿cierto? Un salto ahí, exacto. Y eso Y, tiene que ver con la continuidad de la función más adelante. Sí. ya. Ujú. Quiere decir, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Qué pasaría aquí? Vamos a ver si puedo usar... Ah, no, pero no tengo aquí ahorita cómo graficar eso. Pero podría estar ocurriendo algo así, miren. El dominio es importante porque nos da información de cómo va a ser la gráfica de la función, ¿sí? Podría ser que que la gráfica es una superficie, ¿no? Que ya esté dando un salto ahí, en esa línea roja, ¿sí? Digamos que si miramos de frente así la superficie, es que esto está en 3D así. Bueno, puede ser que ella venga aquí y ahí explote en esa franja y por acá aparezca de nuevo la gráfica. ¿Listo? Y que la línea roja sea esto que está aquí. Como que hay un salto, un brinco ahí. Bien. La próxima clase hacemos gráficas usando Desmos. Listo, no puede. Permítanme yo veo si puedo graficar de una vez. Digamos que les comparto aquí. Permítanme un segundo. Comparto pantalla. Entonces uno aquí, a ver, busca. Que este internet, si este computador está súper lento. Vamos a ver si vale la pena o no. Desmos. Esta la pueden usar ustedes también ahí en su casa. Es útil y es sencilla de usar. Desmos en 3D. Sí, Desmos 3D. ¿Qué le pasó? No, esto no quiere funcionar hoy. La próxima clase les muestro cómo graficar, listo. Para que veamos el efecto de esa línea, esa franja roja ahí. Bueno, más preguntas. ¿Qué más Profe, puede ser? ¿qué aplicación podemos usar para graficar? Pueden usar una que se llama Desmos. Desmos en 3D, en línea. profe, O pueden hay usar una pregunta de un matemática. compañero en el chat. Profe, ¿y GeoGebra no sirve? GeoGebra, claro, se sirve. Bueno, entonces el compañero dice lo siguiente. Dice, profe, disculpe una pregunta, ¿por qué el dominio es todo el plano excepto la recta y igual a x? Me confundí un poco. Bueno, entonces veamos, una pregunta válida. Listo, veamos por qué es que es todo el plano excepto ese punto. Para terminar hoy. Sí, GeoGebra también. También podemos usar GeoGebra. En la próxima clase les muestro cómo graficar. ¿Listo? Sencillo. Entonces, para responder la pregunta del compañero, recuerde que la función es f de x, y igual a 1 sobre x menos y. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si x es igual a y, si x es igual a y,
Eso implica obviamente que x menos y va a dar 0, ¿cierto? Y si x menos y da 0, me quedaría que una determinación del tipo 1 sobre 0. Esto es indeterminado. Eso es lo que estamos evitando, que nos dé 0 en el denominador. Bien. Entonces nosotros lo que hicimos fue graficar la recta y igual a x. O sea, donde ocurre el problema. Cuando y es igual a x es que hay un problema. ¿Cierto? Entonces, cuando x es igual a y, o puedo escribir y igual a x, lo mismo. Ocurre un problema, entonces grafiqué esto. Esto es una recta, pendiente 1, como nos dijo el compañero hace un momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Todos los puntos que están sobre esa recta son los problemáticos. ¿Sí? Porque viene este punto aquí, yo escojo este punto, bueno, yo puedo definir una métrica aquí, 1, 2, digamos que este es el 8. Entonces, como la recta y igual a x, y también vale 8. Entonces, el punto tiene coordenadas 8,8, por decir algo. Entonces, la función no la puedo, mi función f no la puedo hablar en el punto 8,8 porque me da 1 sobre 0. Y así, todo punto que esté aquí, x y y valen lo mismo. Entonces, siempre se va a anular esta parte. ¿Sí? Pero si yo escojo un punto que no esté en la recta, ¿sí? Cualquier punto que esté por aquí, por ejemplo, este punto, aquí x vale 1 y digamos que y vale 5. Estos son diferentes, lo puedo hablar en la función, sí, porque cuando haga x menos y me va a dar menos 4, que 1 menos 5 es menos 4. Entonces me quedaría un menos un cuarto. No se indeterminó. Y cualquier otro punto que yo escoja por fuera de esa recta no genera problemas, ¿sí? Solo en esa recta es que hay problemas. Por eso yo dije, el dominio es, y todos concluimos, pues, que el dominio es el plano, excepto los puntos los puntos que están sobre esa recta. No sé si responde eso la pregunta del compañero o no. Profe, ¿y cómo es que, digamos, representamos eso de que el dominio es todo el plano? O sea, ¿cómo escribimos de que el dominio es todo el plano? No, pues ahí simplemente para escribir el dominio ustedes usan la notación anterior, dicen. El dominio de f es igual. Simplemente colocan la condición y ya. El conjunto de los x, y que pertenecen al plano, o sea, que pertenecen a R2, tal que, si quieren lo utilicen así, tal que x es distinto de y. Esa es la notación que usaría. O en el dibujo ustedes pueden decir dominio de f y usan un color. Es este. Listo. Es lo mismo, todo lo mismo. Bien, ¿preguntas? Profe, yo acabo de graficar en GeoGebra, pero no sé si estoy bien. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, puede compartir. Venga, yo lo hago. Es Diego, ¿cierto? Sí. A ver, hacer hospedador. Listo, entonces ya puede compartir. Sí. Esta. Creo que sería así. Y pues ahí se alcanza a ver como la línea esta, donde la gráfica no toma como valores. Ahí también Eso, muchas gracias. Gire un puse la poquito. recta y igual a x. ¿Así? Eso, sí. Entonces sí ven, exacto, muy bien. Eso. Usted usó GeoGebra, ¿no? Sí. Eso, es más de lo mismo, la misma idea. Entonces, claro, aquí se ve lo que les mostré un poco en este dibujo, ¿no? Que ella sube por acá en un costado sube, en el otro baja. Entonces hay una discontinuidad en la superficie, ¿no? Que ocurre cuando y es igual a x. El dibujo la recta ahí también. Exactamente, eso es lo que está ocurriendo ahí. Muy bien. Muchas gracias, esa es la idea. Entonces, ¿sí quedó más claro para todos? ¿O no? Señor. Sí, profe, gracias. Gracias a Diego. Bueno, entonces, la próxima clase
Continuamos hablando sobre dominio y cómo graficar funciones de dos variables. ¿Listo? Y también podemos hablar del rango de una función, que son los valores que toma la función cuando la evalúo en el punto del dominio. Bien. El rango sí va a ser un intervalo, que la función arroja valores numéricos, sí, arroja números reales. Entonces sí es un intervalo. Entonces en la próxima clase hablamos de eso y sobre límites y continuidad. Bien. Ya terminemos por aquí, siendo las 11:59. Listo, Feliz profesor. tarde. Tenga feliz Nos vemos día. el lunes. Gracias. Bueno, con gusto. Vale, profe, hasta Gracias, luego. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. profe. Hasta luego.